Pero muy buenas noches, estimados hermanos. Yo sé que es un poco tarde, en realidad, sabiendo que mañana ya entramos a clases. O sea, entran a clases muchos niños, yo no entro a clases. Eh, pero como ustedes saben y como lo he repetido antes, esto era la idea principal, era hacer videos de enseñanza, pero encontré mejor que era hacerlo en vivo, así el video que he grabado inmediatamente me ahorro la edición y por ahí hemos tenido más de una interacción. Así es que estamos muy contentos de estar nuevamente aquí. Ya había pasado harto tiempo desde lo último que estudiamos fue la Trinidad, ¿verdad? Que fue unos maravillosos y muy bendecidos programas. Y estamos en esta segunda temporada donde estamos continuando con esta excursión por la teología sistemática. Quiero que me den unos segundos para verificar cómo está saliendo el audio. Muy buenas noches. Y estamos muy bien. Entonces, bueno, como ustedes saben, somos el Ministerio Calama para Cristo, un ministerio evangelístico, teológico y apologético, donde nuestros pilares son la evangelización o, en otras palabras, llevar la verdad de Cristo, su evangelio, sus buenas nuevas a toda la ciudad y donde el Señor nos permita, y además edificar a los santos a través de la enseñanza teológica, porque tienen que entender de que entre más y mejor conocemos a nuestro Señor, más y mejor le adoramos y le servimos. Por ahí, por mi perfil privado o mi perfil personal de Facebook, posteé una frase de no me recuerdo quién, la verdad de las cosas, pero que decía, el estudio teológico debe producir mucha adoración y no solo mucho conocimiento. Esa es la idea, que conozcamos al Señor lo más profundamente posible que nuestra mente nos permita. ¿Para qué? Para adorarle más y servirle mejor. La primera temporada fueron 30 episodios o 30 capítulos y ya llevamos 5 capítulos de esta segunda temporada. Vimos los 4 primeros, como les dije, que fue la Trinidad, y este número 5 es los decretos de Dios. Ya, yo sé que el nombre en sí los va a llevar a pensar en que también son una serie de 4 capítulos, pero correlativos con los ya primeros. Vamos a hablar del decreto, los decretos de Dios en este capítulo, y después viene la predestinación, la elección y la reprobación. Sé que son temas muy difíciles de tratar y que tampoco hay un consenso dentro de la iglesia. Hay por lo menos yo conozco 4 principales interpretaciones, ¿verdad? O aproximaciones, ¿cierto?, al texto bíblico, que todas tienen su base. Y voy a tratar de ser lo más objetivo posible, presentando las 3 principales en realidad, porque la cuarta, que es el tomismo, no lo conozco muy bien. Entonces no quiero equivocarme y decir algo inapropiado, así es que lo voy a dejar de lado, pero a lo largo de estos episodios que vienen vamos a hablar del calvinismo, arminianismo y el molinismo, que son, digámoslo, los principales que hoy exponentes de esto que tienen relación con lo que es la soberanía de Dios y la libertad humana o el libre albedrío. Entonces hoy vamos a hacer una introducción a esto de los decretos de Dios. Y como siempre vamos a utilizar nuestro software bíblico Logos, una espectacular herramienta de estudio, y vamos a usar el sumario teológico Lexham, que es nuestro texto base, y otras herramientas como lo han visto anteriormente. Todos los episodios están tanto aquí en la página de Facebook de Calama para Cristo como también en el canal de YouTube de Calama para Cristo. Hoy voy a dejar listo, espero, la lista de reproducción con la segunda temporada, porque por ahí mezclé los últimos episodios o los primeros episodios de la segunda temporada y los puse como últimos en la primera temporada. La idea es poder separarlos para que puedan ustedes estudiar sistemáticamente. Entonces, vimos 30 episodios de la doctrina del Dios Trino, y hoy ya estamos comenzando con los decretos de Dios. Así es que, si me permiten, vamos con la tacita, ¿verdad?, del ministerio. Estamos bebiendo una melisa esta noche para dormir muy bien. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con esto que es los decretos divinos o los decretos de Dios. Vamos a confirmar nuevamente. Sí, el audio está saliendo muy bien, así es que Dios es bueno. Entonces, comenzamos con los decretos divinos. Si ustedes pueden ver acá
esta parte donde hay como un plano de metro, ¿verdad? Que yo siempre les digo, donde muestra el camino recorrido, pero ustedes, debajo de cada título acá, hay una serie de subtítulos o subtemas que ya hemos visto, así es que pueden ver que el camino recorrido es grande. Hoy vamos entonces a hablar de los decretos divinos o los decretos de Dios. Entonces, los decretos divinos son los planes eternos que Dios ha hecho para su creación y que ahora se están llevando a cabo en la vida de sus criaturas, ¿verdad? Es una excelente definición. Los decretos divinos son los planes eternos que Dios ha hecho para su creación y que ahora se están llevando a cabo en la vida de sus criaturas. Aquí está en rojo para que ustedes lo puedan sacar un screenshot o algo. Y es más, se los voy a poner en pantalla. Ah, me equivoqué. Ahí sí. Se los voy a poner en pantalla completa para que ustedes lo puedan ahí revisar y aprender, a anotar, sacar una foto, un pantallazo, como se dice. No hay ningún problema. Entonces, vamos a continuar leyendo nuestro sumario teológico Lexa. Cuando Dios creó el mundo, lo hizo de acuerdo con sus propios consejos e intenciones eternos. Esto lo vemos en Efesios 1:11. Vamos a leerlo juntos. Efesios 1:11. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Quiero partir inmediatamente haciendo una pequeña aclaración. Ya saben que cuando yo hago estas aclaraciones los miro a los ojos. Yo no creo y no considero a Dios siendo el autor del mal. Entonces yo no creo que Dios predestine o preordene todo lo que Él preconoce. Hay cosas que simplemente Él permite que sucedan, ¿ya? Y que no las ha preordenado, porque les repito, yo no considero que Dios sea el origen o el autor del mal. Bien, entonces esto es algo que es importante entender. A lo largo de estos episodios vamos a ver que nos va a aparecer siempre esto, sobre todo cuando veamos un poco el tema de la predestinación o la interpretación calvinista, ¿verdad?, de algunos pasajes bíblicos. Entonces, continuamos con nuestro sumario teológico Lexa. Acá. Un propósito que los teólogos analizan y ordenan como una serie de decretos divinos. El más obvio y menos controvertido de estos es el decreto relacionado con la creación del universo, que opera de acuerdo con un patrón establecido en la mente divina y gobernado providencialmente por Él. Bien, aquí se lo subrayé y lo vamos a leer de nuevo. El decreto de la creación del mundo opera de acuerdo con un patrón establecido en la mente divina y gobernado providencialmente por Él. y esto es muy importante, de hecho, no sé por qué no lo destaqué, lo vamos a destacar inmediatamente. No se destacó, lo vamos a destacar ahora. Ahí sí. Este es el patrón que dio lugar originalmente al concepto de las leyes científicas y que posibilitó las diversas disciplinas de las ciencias naturales. Tremendo, ¿verdad? Se los voy a poner en pantalla completa para que lo leamos nuevamente y ustedes lo puedan anotar. Siempre pueden volver a ver este capítulo cada vez que quieran, aquí en Facebook o en YouTube. Es el patrón que dio lugar originalmente al concepto de leyes científicas y que posibilitó las diversas disciplinas de las ciencias naturales. Aquellos que piensen, y este es el primer dato apologético de este episodio, que la ciencia y la religión no tienen nada que ver, que una se opone a la otra y todo eso, la verdad es que no. De hecho, es la creación, es la manera en que Dios creó el mundo que nos permite poder entenderlo, que nos permite poder analizarlo, que nos permite poder comprenderlo. Entonces, están relacionadas, por supuesto. Son verdades paralelas, sí. Las verdades espirituales que nos enseña la palabra con las verdades científicas que vemos en el mundo.
Por eso son las verdades que Pablo en Romanos nos dice que todos pueden ver, así que no hay excusa. Entonces podemos encontrar a Dios en su revelación general, a través de su creación. Entonces, continuamos. Hoy, sin embargo, el término decretos divinos generalmente se reserva para las decisiones que Dios tomó antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Con respecto al destino del destino eterno de los seres humanos. Pero todos los cristianos están de acuerdo en que Dios tiene el control del mundo que ha creado. Absolutamente de acuerdo. Que Dios es el autor y perfeccionador de nuestra salvación y que los seres humanos no son robots mecánicos que no tienen más remedio que actuar de acuerdo con un patrón programado de antemano. Lo vamos a leer de nuevo. Se los voy a también poner en full screen. En pantalla completa dice que los seres humanos no somos robots mecánicos, que no tienen más remedio que actuar de acuerdo con un patrón programado de antemano. Yo soy de los que cree en el libre albedrío. De hecho, yo comparto el libre albedrío libertariano, es decir, que nosotros sí tenemos la libertad de tomar decisiones morales. ¿Ya? Ahora, importante notar que estas decisiones libres no sorprenden al Señor y tampoco le obligan de cierta manera a cambiar sus planes eternos. Vamos a llegar un poco más allá, creo que en los capítulos que vienen a hablar un poco del conocimiento medio. Entonces, somos seres libres para tomar decisiones morales, hacernos responsables por esas decisiones, pero ninguna de estas decisiones sorprende al Señor. Bien, para que vayamos un poco interiorizándonos con este tema. Continuamos entonces. Subrayado, donde diferimos es exactamente en cómo estas diversas convicciones fundamentales deben mantenerse juntas en nuestra teología. Sí, hay un misterio acá. Hay algo que, y lo vamos a ver en este mismo capítulo, que no vamos a poder nunca comprender, porque no somos seres limitados. No vivimos en la realidad de Dios. Recordemos que vimos en los capítulos anteriores que Dios tiene otra edad. Él es completamente otro, completamente distinto a todo lo creado. Por ende, hay rasgos de Él, hay áreas de Él que no vamos a comprender totalmente. ¿Ya? Y esas áreas, esa es una de estas, la relación entre su soberanía y la libertad del hombre. Entonces, ahora vamos a continuar leyendo nuestro sumario teológico Lexa. Nuevamente, donde diferimos es exactamente en cómo estas diversas convicciones fundamentales deben mantenerse juntas en nuestra teología. Los diferentes enfoques sobre los decretos derivan en gran parte de la controversia en la teología occidental entre Agustín y Pelagio. No vamos a entrar en ellos directamente, pero Agustín es el que influenció a Calvino en su teología, y Pelagio es un hereje, un hereje que decía que primero que nosotros no estamos directamente afectados por el pecado original de Adán, y que además nosotros podemos alcanzar la salvación a través de nuestras obras, que también somos partícipes directos de esto, cosa que no es así y que no comparto y que la Iglesia Ortodoxa no comparte. Todos somos afectados por el pecado de Adán y la salvación sí es obra de Dios. Eso es absolutamente claro. De hecho, si algo comparten todas las visiones con respecto a esto, es justamente este punto, que ninguno nace libre de la influencia del pecado ni de la naturaleza pecaminosa, y que claramente ninguno de nosotros puede hacer absolutamente nada para obtener la salvación, ya que es un don de Dios entregado por gracia. Continuamos. Los diferentes enfoques, vamos a retroceder un poco para no perder el hilo. Los diferentes enfoques, me van a disculpar un segundo, aquí sí, que retrocedí, acá estamos.
sobre los diletos derivan en gran parte de la controversia de la teología occidental entre Agustín y Pelagio sobre las doctrinas de la gracia, el libre albedrío y el pecado original, que es lo que le decía la herejía de Pelagio, que no la consideramos para nada ortodoxa, sino que, como les digo, una herejía. Las opiniones de Pelagio fueron rechazadas, pero el agustinianismo que prevaleció en realidad representa una serie de opiniones. Según el agustinianismo, ¿verdad?, clásico, a ver si me permiten un segundo, quiero revisar algo que me está aquí, listo, ahí sí, perfecto, estamos entonces, continuamos, pum, acá. Según el agustinianismo clásico, expuesto por ejemplo por Aquino y los reformadores, con algunas variaciones entre sí, todos los seres humanos merecen la condenación por su rebelión contra Dios, tanto en Adán como por su propia elección. Bien, Dios, movido por su misericordia soberana, escogió a muchos para que fueran beneficiarios de la salvación. Una elección hecha incluso antes de que Él los creara y de que cayeran en el pecado. Repito, estoy tratando de ser lo más objetivo posible. Sí, el material que estoy usando tiende al calvinismo, ¿verdad? Pero no necesariamente es mi visión o mi teología. No obstante, es una de las más populares en la reformada, la visión reformada, pero yo voy a ser objetivo, como les digo, y voy a mostrar también las otras aproximaciones, otras doctrinas o otras teologías con respecto a esto. Nunca fue la intención de Dios llevar a toda la raza humana a la salvación definitiva, sino solo a aquellos que fueron elegidos para ellos por gracia. Esto que está subrayado se los voy a poner grande para que lo puedan ver y lo puedan ahí subrayar o anotar como deseen. Nunca fue la intención de Dios llevar a toda la raza humana a la salvación definitiva, sino solo aquellos que fueron elegidos para ello por gracia. Podemos decir que una de las cosas en que diferimos o que difieren las teologías en que en base a qué fue esa elección. Ya también vamos a ver esto más adelante en el capítulo exclusivo que vamos a hablar acerca de la elección. Ya, pero sí estamos de acuerdo en que hubo una elección, es indudable y es bíblico, que Dios eligió, déjenme decir que Dios nos eligió, ¿verdad? Algunos para, por gracia, para salvación. Ya, esto es importante. Continuamos entonces. Los que no han sido tan favorecidos de este modo no serán salvos o no serán salvados. Estos son réprobos. También tenemos un último capítulo de estos cuatro que vienen, que vamos a hablar de la reprobación. Aquellos que son entregados a la suerte que merecen. Eso es importante. El supuesto es que morirán sin profesar el evangelio, ya sea porque nunca lo han escuchado. Aquí sí sabemos que Dios los va a juzgar por la revelación natural, porque Pablo nos enseña que la naturaleza, la creación nos muestra a Dios, así que no hay excusa. Y en base a la respuesta a esa revelación natural o a esa revelación general es que Dios va a juzgar a estas personas, o porque lo han escuchado y rechazado. Incluso si hay algunos réprobos que parecen responder a la predicación de Cristo, su respuesta no tendrá un efecto duradero en ellos y su profesión finalmente resultará ser falsa. Esto me trae a la mente, ¿verdad?, a colación esta parábola del sembrador, ¿verdad?, donde se tiró la semilla y no todos los corazones, no toda la tierra fue fértil, y alguna dio un fruto pero superficial, ¿verdad?, y murió pronto. Bien, continuamos. Una versión más fuerte del agustinianismo, llamada supralapsarismo, afirma que Dios no solo eligió a quienes se salvarían desde la eternidad, sino que los eligió para salvación o los envió a la condenación sin
considerar su caída o rebelión. Yo no creo en esta doble predestinación del calvinismo, del hipercalvinismo, ¿verdad? Pero existe. La mayoría de los agustinianos se oponen al supralapsarianismo porque parece hacer de Dios la causa de la caída y tratar la salvación y la condenación como arbitrarias. O que Dios decide salvar libremente o condenar justamente a la luz de la caída humana universal en el pecado. Bien, continuamos. El agustinianismo clásico, y especialmente la forma más extrema, ha sido criticado de muchos sectores y no es aceptado ni total ni parcialmente por muchos teólogos. Estos, al menos los de la tradición occidental como Arminio o Wesley, podrían denominarlos por lo general como agustinianos moderados. Los agustinianos moderados creen que Dios eligió eternamente a los seres humanos para salvación, no solo a la luz de la caída, sino a la luz de, y aquí está subrayado, su conocimiento previo de si iban a responder o no a su gracia con la fe. Bien, discúlpenme, acá. ¿Cierto? Aquí vamos a repasar esto porque creo que me salté una parte importante. Dice, una versión más fuerte de este agustinianismo llamada supralapsarianismo afirma que Dios no solo eligió a quienes se salvarían desde la eternidad, sino que los eligió para salvación o los envió a la condenación sin considerar su caída o rebelión. Doble predestinación. La mayoría de los agustinianos se oponen al supralapsarianismo porque parece hacer de Dios la causa de la caída y tratar la salvación y la condenación como arbitrarias. Por lo tanto, la posición estándar es el infralapsarianismo o que Dios decide salvar libremente o condenar justamente a la luz de la caída humana universal el pecado. Aquí vimos dos términos que tienen un nombre bastante raro. Supralapsarianismo e infralapsarianismo. Si bien estos están relacionados muy directamente con el calvinismo, hoy lo vamos a ver en profundidad porque creo que nos dan una visión muy amplia con respecto a la predestinación, al conocimiento previo de Dios, y nos puede también dar el conocimiento, nos puede dar la facultad de poder compararlo con otras teologías y no andar tan perdido. Entonces, para profundizar en estos dos conceptos, en estas dos doctrinas, vamos a ver la teología sistemática de Louis Berkhof, que es una de las cosas que tiene este maravilloso software bíblico Logos, que tiene mucho material y muchas herramientas dentro. Bien, entonces vamos a hablar del supra e infralapsarianismo. Aquí partimos. La doctrina de la predestinación no siempre ha sido representada exactamente de la misma forma. En especial desde los días de la Reforma, dos concepciones diferentes de esta emergieron gradualmente, las cuales se designaron durante la controversia arminiana como infralapsarianismo y supralapsarianismo. Bien, supra e infra. Es un poco quizás difícil de pronunciar y de aprender, pero vamos a ver la diferencia radical en esto y lo cual nos va a hacer entender un poco más esto. Diferencias ya existentes fueron definidas con mayor agudeza y acentuadas con más firmeza como resultado de las disputas teológicas de aquel tiempo. Según el Dr. Dick, las dos posturas bajo consideración eran, en su forma original, sencillamente una diferencia de opinión respecto a la cuestión si la caída del ser humano también estaba incluida en el decreto divino. Bien, entonces la pregunta es, ¿estaba el primer pecado del ser humano, constituyendo su caída, predestinado o fue meramente el objeto del conocimiento anticipado divino? En su forma original, el supralapsarianismo sostuvo lo primero, que estaba predestinado, y el infralapsarianismo esto último, que Dios lo preconocía, pero Él no lo preordenó. En este sentido de la palabra, Calvino era claramente supralapsariano.
Supralapsariano. Me voy a mojar un poco la boca para pronunciar bien esto. Ya, eso es lo que Calvino enseñaba, que absolutamente todo estaba predestinado por Dios. Y por eso es que algunos huyen de esta teología, porque inevitablemente hace a Dios el origen del mal. El desarrollo posterior de la diferencia entre los dos comenzó con Beza, sucesor de Calvino en Ginebra. En este, el punto original en disputa se retira gradualmente hacia un segundo plano y se plantean otras diferencias, algunas de las cuales llegan a ser meras diferencias de énfasis. Infralapsarianos tardíos como Rivet, Waleus, Maastricht, Turrentin, excelente teología, tiene él unos tomos muy buenos, Amarck y De Moor, todos admiten que la caída del ser humano también estaba incluida en el decreto. Y los supralapsarianos tardíos, tales como Beza, Gomarus, Peter, Martyr, Sancius, Ursinus, Perkins, Twice, Triglan, Boetius, Burmanus, Witzus y Comrie, al menos algunos están bastante dispuestos a admitir que en el decreto de reprobación Dios de algún modo tomó en consideración el pecado. Ya recordemos que Calvino dice que él eligió a la gente para salvación o reprobación solamente por su voluntad, sin tomar en consideración nada. Algunos tardíos dicen que en realidad sí pudo haber tomado en consideración el pecado a través de qué, de su preconocimiento. En el presente estamos interesados con el supra y el infralapsarianismo en sus formas más desarrolladas. Vamos a el punto exacto en cuestión. Resulta esencial tener una visión correcta del punto o los puntos exactos en cuestión entre los dos. De forma negativa, la diferencia no se encuentra, 1, en posturas divergentes con respecto al orden temporal de los decretos divinos. Si admite en cada situación que el decreto de Dios es uno y que en todas sus partes es igual de eterno, de modo que es imposible adscribir alguna sucesión temporal a los diversos elementos que incluye. 2. En ninguna diferencia esencial en cuanto a si la caída del ser humano fue decretada o meramente objeto del conocimiento anticipado divino. Este pudo haber sido, como señala el Dr. Jick, el punto original de diferencia, pero ciertamente cualquiera que afirme que la caída no fue decretada, sino solo prevista por Dios, se diría ahora que se mueve dentro de las filas arminianas más que las reformadas. Aquí los voy a mirar a los ojos. Yo he conversado con hermanos reformados y la mayoría admite que es algo esencial de ser reformado, el asunto del calvinismo de 5 puntos. También he conversado con otros que no creen que sea así y se adscriben a que podemos ser reformados sin ser calvinistas. Yo creo que sí, porque sí, yo considero que la teología del pacto es algo muy bíblico y es la mejor manera de explicar todo lo que Dios ha hecho en toda la historia, sin necesariamente ser adherente al tulip, ¿verdad? Continuamos. Pum, acá. Tanto los supra como los infralapsarianos admiten que la caída está incluida en el decreto divino y que la preterición es un acto de la voluntad soberana de Dios. ¿Qué es lo que es preterición? Ustedes saben que a mí también me gusta cuando aparecen palabras que no son de un uso muy común o son de un lenguaje teológico técnico, por decirlo de una manera. Me gusta definirlas para que podamos complementar nuestro estudio. Vamos a usar el diccionario teológico con un suplemento un poquito más grande, biográfico de los grandes teólogos y pensadores. Preterición, del latín praterire, dejar de lado, prescindir. Según la teología calvinista, es el acto por el cual Dios relega al olvido a los que no fueron por Él predestinados a la vida eterna. Dejar de lado, prescindir, y según el calvinismo, Dios los relega al olvido. Eso es la preterición, porque va a seguir apareciendo en este estudio. Es un acto de la voluntad soberana de Dios. 3. En ninguna diferencia esencial en cuanto a la cuestión de si el decreto relacionado con el pecado es permisivo.
Existe cierta diferencia de énfasis en el adjetivo calificador. Los supralapsarianos, con pocas excepciones, están dispuestos a admitir que el decreto relacionado con el pecado es permisivo, pero se apresuran a agregar que éste, sin embargo, hace cierta la entrada del pecado al mundo. Y los infralapsarianos, con pocas excepciones, admitirán que el pecado está incluido en el decreto de Dios, pero se apresuran a añadir que el decreto, en cuanto que corresponde al pecado, es permisivo en lugar de positivo. Los primeros ocasionalmente sobreenfatizan el elemento positivo en el decreto al pecado, los supralapsarianos, y así se exponen a sí mismos a la acusación de que hacen de Dios el autor del pecado. Hay que tener cuidado con eso. Y los últimos, los infralapsarianos, a veces sobreenfatizan el carácter permisivo del decreto, reduciéndolo a un mero permiso, y así exponiéndose a sí mismos a la acusación de arminianismo. Recuerden que yo les dije, permiso, que hay mucho material con tendencia calvinista. Ya, entonces, por eso hablan del arminianismo como algo aparte a esto. Y recuerden que también les dije que el supralapsarianismo y el infralapsarianismo están relacionados directamente con el calvinismo, pero nos van a dar una amplitud en nuestra teología que nos va a hacer claramente y querer investigar más, pero también poder compararlo con las otras teologías con un conocimiento adecuado. Como un todo, no obstante, los supralapsarianos repudian enfáticamente cada interpretación del decreto que convertiría a Dios como autor del pecado. Y los infralapsarianos son cuidadosos en cuanto a señalar explícitamente que el decreto permisivo de Dios con relación al pecado hace que el pecado sea ciertamente futuro. 4. En ninguna diferencia esencial en cuanto a la cuestión de si el decreto de reprobación toma en cuenta el pecado. En ocasiones es representado como si Dios destinó a algunas personas para la destrucción eterna simplemente por un acto de su voluntad soberana, sin tomar en cuenta sus pecados. Y como si, al igual que un tirano, él sencillamente decidió destruir un gran número de sus criaturas racionales, puramente para la manifestación de sus virtudes gloriosas. Pero los supralapsarianos aborrecen la idea de un Dios tiránico, y al menos algunos de ellas afirman explícitamente que aunque la preterición, ya lo vimos, es un acto de la voluntad soberana de Dios, el segundo elemento de reprobación, esto es, condenación, es un acto de justicia y ciertamente toma en cuenta el pecado. Esto prosigue sobre la suposición de que, lógicamente, la preterición precede el decreto de crear y permitir la caída, aunque la condenación se desprenda de esto. La lógica de esta postura puede ser cuestionada, pero al menos muestra que los supralapsarianos que la asumen enseñan que Dios toma en cuenta el pecado en el decreto de reprobación. El hipercalvinismo es algo que no es muy aceptado. La verdad es que hace inevitablemente de Dios el autor del pecado. B. De modo positivo, la diferencia incluye 1. El alcance de la predestinación. Los supralapsarianos incluyen el decreto de caer y permitir la caída en el decreto de predestinación, aunque los infralapsarianos lo prefieren al decreto de Dios en general y lo excluyen del decreto especial de predestinación. Según los primeros, el ser humano aparece en el decreto de predestinación no como creado y caído, sino como tan cierto de ser creado y caer. Mientras que los segundos, los infralapsarianos, el ser humano aparece en este ya creado y caído. 2. El orden lógico de los decretos. Recordemos que estos son decretos antes de la creación del mundo. Entonces, no estamos hablando de la temporalidad en el orden de los decretos, sino que en el orden lógico. Ya en el orden lógico en cuanto a su cuál fue primero, cuál venía después. No es un orden temporal, porque todo ocurrió antes de la creación, sino es un orden lógico. Volvamos a nuestro sumario teológico. El orden lógico. La cuestión es si los decretos para crear y permitir la caída fueron medios para el decreto de redención.
Los supralapsarianos parten del supuesto de que al planificar la mente racional pasa del fin a los medios en un movimiento retrógrado. De modo que lo que es primero en diseño sea último en realización. Así, determinan sobre el orden siguiente. Esto es importante. A. El decreto de Dios para glorificarse a sí mismo, y particularmente para magnificar su gracia y su justicia en la salvación de algunos y la perdición de otras criaturas racionales que existen en la mente divina, pero aún solo como posibilidades. B. El decreto para crear aquellos que fueron así elegidos y reprobados. C. El decreto para permitirles caer. D. El decreto para justificar a los elegidos y condenar a los no elegidos. ¿Ven? Por otra parte, los infralapsarianos sugieren un orden más histórico. Recuerden que estamos viendo el orden de los decretos eternos. A. El decreto para crear al ser humano en santidad y un estado de bendición. B. El decreto para permitir que el ser humano cambie por la autodeterminación de su propia voluntad. C. El decreto para salvar a un número determinado de este agregado culpable. D. El decreto para dejar a los restantes en su autodeterminación en pecado y sujetarlos al justo castigo que sus pecados merecen. La extensión 3. La extensión del elemento personal de predestinación a los decretos para crear y permitir la caída. Según los supralapsarianos, Dios, incluso en el decreto para crear y permitir la caída, tuvo sus ojos fijos en sus elegidos de forma individual. De modo que no hubo un solo momento en el decreto divino cuando no estuvieron situados en una relación especial con Dios como sus amados. Los infralapsarianos, por su parte, sostienen que este elemento personal no apareció en el decreto hasta después del decreto para crear y permitir la caída. En estos mismos decretos los elegidos son simplemente incluidos en la masa de humanidad y no aparecen como objetos especiales del amor de Dios. Yo sé que todo esto es un poco confuso, o es mucha información para lo que estamos hablando, pero recuerden que siempre pueden volver a ver este episodio tanto en el canal de YouTube, Calama para Cristo, como aquí en la página de Calama para Cristo, La Resistencia, y yo los tengo ordenados por lista de reproducción para que sea más fácil para ustedes. Así es que no se preocupen si no entienden quizás en un principio, pero espero que esto les dé hambre de conocer más a nuestro Dios. No le temamos a la teología, hermanos queridos. No le temamos. Ahora vamos a ver un poco más en detalle las dos posturas. La postura del supralapsarianismo. Argumentos a favor de ello. 1. Apela a todos los pasajes de la Escritura que enfatizan la soberanía absoluta de Dios y más particularmente su soberanía en relación con el pecado, tales como Salmo 115.3. No los vamos a ver todos porque se extendería demasiado el estudio, sino que vamos a ver algunos para que ustedes se vayan haciendo su idea. Recuerden que al final del día es su deber contrastar todo lo que estoy enseñando con la Biblia para que vean que esto no es algo ajeno a la Escritura, y así ustedes pueden tener su propia opinión. Vamos a leer el Salmo 115.3. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Y veamos Romanos 9.17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. ¿Verdad? Y veamos uno más. ¿Qué les parece que veamos Jeremías 18.6? ¿Acaso no puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. Tal como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. Bien, se establece un énfasis especial en la figura del alfarero que se encuentra en más de uno de estos pasajes. Se dice
que esta figura no enfatiza meramente la soberanía de Dios en general, sino más especialmente su soberanía en cuanto a determinar la calidad de las vasijas en la creación. Esto significa que Pablo en Romanos 9, en todo el capítulo, habla desde un punto de vista precreacional, una idea que es favorecida por el hecho de que el trabajo del alfarero se usa con frecuencia en la escritura como figura de creación, y B, por el hecho de que el alfarero determina cada vasija para un uso determinado y le asigna una calidad correspondiente que podría hacer que la vasija preguntara, aunque sin ningún derecho, ¿por qué me hiciste así? 2. Se llama la atención al hecho de que algunos pasajes de la Escritura sugieren que la obra de la naturaleza o de la creación en general fue ordenada de modo que ya incluyera ilustraciones de la obra de redención. Jesús frecuentemente deriva sus ilustraciones para la elucidación de las cosas espirituales a partir de la naturaleza. Y se nos dice en Mateos 13:35 que esto fue en cumplimiento de las palabras del profeta. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Leamos Mateo 13:35. Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Compárese con Salmo 78:2. Comparémoslo. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad. Esto se toma para implicar que estaban ocultas en la naturaleza, pero fueron traídas a la luz en las enseñanzas parabólicas de Jesús. Efesios 3:9 también es considerado como una expresión de la idea de que el diseño de Dios en la creación del mundo fue dirigido para la manifestación de su sabiduría, que se emitiría en la obra de redención en el Nuevo Testamento. Pero la apelación a este pasaje parece, por decirlo menos, muy dudosa. 3. El orden de los decretos, como son aceptados por los supralapsarianos, está referido como el más ideal, el más lógico y unificado de los dos. Claramente exhibe el orden racional que existe entre el fin último y los medios intermedios. Por tanto, los supralapsarianos pueden, mientras que los infralapsarianos no pueden, dar una respuesta específica a la cuestión de por qué Dios decretó crear el mundo y permitir la caída. Hacen plena justicia a la soberanía de Dios y se refrenan de todo intento fútil de justificar a Dios ante los ojos de los seres humanos, mientras que los infralapsarianos vacilan intentando probar la justicia del procedimiento de Dios, y aún así en el fin deben llegar a la misma conclusión que los supralapsarianos. Esto es, y se los voy a poner en pantalla completa, en el último análisis, el decreto de permitir la caída encuentra su explicación solamente en el beneplácito soberano de Dios. Independiente de la teología que tengamos, Dios es soberano y eso es absolutamente indiscutible. Bien, ahora continuamos. 4. La analogía de la predestinación de los ángeles parecería favorecer la postura supralapsariana, porque ésta solo puede concebirse como supralapsariana. Dios decretó, por razones suficientes para él, conceder a algunos ángeles la gracia de la perseverancia y retener esto de otros, y conectar con esta justicia la confirmación de los primeros en un estado de gloria y la perdición eterna de los últimos. Esto significa, por tanto, que el decreto con respecto a la caída de los ángeles forma una parte de la predestinación de ellos, y sería imposible concebirla de cualquier otra forma. Objeciones a ello. A pesar de sus aparentes pretensiones, no ofrece una solución al problema del pecado, el supralapsarianismo. Haría esto si se atreviera a decir que Dios decretó llevar el pecado al mundo por su propia eficacia directa. Algunos supralapsarianos, es cierto, representan el decreto como la causa eficaz del pecado, pero aún así no quieren que esto sea interpretado de modo tal que Dios se convierta en el autor del pecado.
A la mayoría de ellos no le importa ir más allá de la declaración que Dios dispuso permitir el pecado. Ahora bien, esta no es una objeción al supralapsarianismo en distinción del infralapsarianismo, porque ninguno de ellos resuelve el problema. La única diferencia es que los primeros hacen mayores pretensiones en este aspecto que los segundos. 2. Según estas representaciones, el ser humano aparece en el decreto divino primero como creabilis et labilis, cierto de ser creado y caer. Los objetos del decreto son ante todo personas consideradas como meras posibilidades, como entidades no existentes. Pero un decreto tal necesariamente tiene solo un carácter provisional y debe ser proseguido por otro decreto. Luego de la elección y la reprobación de estos posibles seres humanos, se desprende el decreto de crearlos y permitirles caer. Y esto debe ser seguido por otro decreto con respecto a estos seres humanos, cuya creación y caída han sido ahora definitivamente determinados. Esto es, el decreto de elegir a algunos y reprobar al resto de aquellos que ahora aparecen en el propósito divino como seres humanos reales. Los supralapsarianos afirman que esta no es una objeción insuperable porque, aunque es cierto que en su postura la existencia real de los seres humanos no había sido aún determinada cuando fueron elegidos y reprobados, sí existen en la idea divina. 3. Se ha dicho que el supralapsarianismo hace del castigo eterno de los réprobos un objeto de la voluntad divina en el mismo sentido y en la misma forma que la salvación eterna de los elegidos. Y esto hace del pecado, que conduce a la destrucción eterna, un medio para este fin en el mismo modo y en el mismo sentido que la redención en Cristo como medio para salvación. Ojo acá, si se lleva adelante consistentemente, esto convertiría a Dios en el autor del pecado. Debe señalarse, no obstante, que los supralapsarianos no representan así el decreto como regla y afirman explícitamente que el decreto puede no ser interpretado en cuanto a ser de Dios el autor del pecado. Hablarán de una predestinación a la gracia de Dios en Jesucristo, pero no de una predestinación al pecado. 4. De nuevo, se objeta que el supralapsarianismo hace del decreto de reprobación tan absoluto como el decreto de elección. En otras palabras, que se refiere a la reprobación como puramente un acto del beneplácito soberano de Dios y no como un acto de justicia punitiva. Según su representación, el pecado no entra en consideración en el decreto de reprobación. Pero esto difícilmente sea correcto, aunque puede ser cierto de algunos supralapsarianos. En general, no obstante, se puede decirse que, aunque se refieren a la preterición como un acto del beneplácito soberano de Dios, usualmente se refieren a la precondenación como un acto de justicia divina que toma en consideración el pecado. Y los infralapsarianos no pueden sostener la idea de que la reprobación sea un acto de pura y simple justicia, continente en el pecado del ser humano. En el análisis final, estos también deben declarar que este es un acto del beneplácito soberano de Dios si quieren evitar el territorio arminiano. 5. Finalmente se ha dicho que no es posible interpretar una doctrina útil del pacto de gracia y del mediador sobre la base del esquema supralapsariano. Tanto el pacto como el mediador del pacto solamente pueden ser concebidos como infralapsarianos. Esto es admitido francamente por algunos supralapsarianos. Lógicamente, el mediador aparece en el decreto divino solamente luego de la entrada del pecado, y este es el único punto de vista del cual el pacto de gracia puede interpretarse. Esto tendrá naturalmente una influencia importante en el ministerio de la palabra. La postura del infralapsarianismo. Argumentos a favor de esto. Los infralapsarianos apelan más particularmente a aquellos pasajes de la Escritura en los cuales los objetos de elección aparecen como en una condición de pecado, como estando en estrecha unión con Cristo y como objetos de la misericordia y la gracia de Dios, tales como Juan 15:19. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. ¿Qué les parece si también leemos 2 de Timoteo 1:9?
Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Bien, estos pasajes parecerían implicar que en el pensamiento de Dios la caída del hombre precedió la elección de algunos para salvación. También llama la atención al hecho de que en su representación del orden de los decretos divinos, este sea menos filosófico y más natural que el propuesto por los supralapsarianos. Está en armonía con el orden histórico en la ejecución de los decretos, por lo que hay en el decreto un orden causal. Es más modesto en seguir este orden solo porque éste refleja el orden histórico revelado en la Escritura y no pretende resolver el problema de la relación de Dios con el pecado. Es considerado como menos ofensivo en su representación de la cuestión y mucho más en armonía con los requisitos de la vida práctica. Mientras que los supralapsarianos afirman que su construcción de la doctrina de los decretos es la más lógica de las dos, los infralapsarianos hacen la misma afirmación en cuanto a su postura. Dice Dabney, el esquema del supralapsarianismo bajo la pretensión de una mayor simetría es en realidad el más ilógico de ambos. Se ha señalado que el esquema del supralapsarianismo es ilógico en que hace que el decreto de elección y preterición se refiera a no entidades, esto es, a seres humanos que no existen, excepto como meras posibilidades, incluso en la mente de Dios, que aunque no existen en el decreto divino y que por tanto no están contemplados como creados, sino como creables. De nuevo, se ha dicho que la construcción supralapsariana es ilógica en cuanto a que separa necesariamente los dos elementos en la reprobación, ubicando la preterición antes y la condenación después de la caída. Finalmente, se ha llamado la atención al hecho de que las iglesias reformadas en sus estándares oficiales siempre han optado la postura infralapsariana, incluso aunque nunca han condenado, pero siempre tolerado la otra postura. Entre los miembros del Sínodo de Dort y de la Asamblea de Westminster hubo varios supralapsarianos que fueron tenidos en alta estima. El oficial que presidió en ambos casos pertenecía a dicho grupo, pero tanto en los cánones de Dort y la Confesión de Westminster la postura infralapsariana encuentra expresión. Objeciones al infralapsarianismo. Objeciones a ello. Lo siguiente representa algunas de las objeciones más importantes planteadas contra el infralapsarianismo. 1. No ofrece ni tampoco afirma ofrecer una solución al problema del pecado. Pero esto es igualmente cierto de la otra postura. De modo que, en una comparación de ambas, esto no puede ser referido también como una objeción real, aunque en ocasiones se plantee. El problema de la relación de Dios con el pecado ha probado ser insoluble para una así como para la otra. Aunque el infralapsarianismo puede ser movido por el deseo loable de protegerse contra la posibilidad de acusar a Dios de ser el autor del pecado, siempre está, al hacer esto, en peligro de sobrepasar la marca y algunos de sus representantes han cometido este error. Tiene aversión a la declaración de que Dios dispuso el pecado y lo sustituyen por la afirmación de que Él lo permitió. Pero entonces surge la cuestión en cuanto al significado exacto de esta declaración. ¿Significa que Dios meramente tomó conocimiento de la entrada del pecado sin obstaculizarlo de ningún modo, de forma que la caída fue en realidad una frustración de su plan? El momento en que el infralapsarianismo responde a esta pregunta en lo afirmativo, accede al rango de arminianismo. Yo lo puse aquí en café porque la verdad es que esto es incorrecto. El arminianismo no plantea de que la caída o la introducción del pecado es una frustración del plan de Dios. Así es que lo puse en café para hacer notar que es incorrecto. Aunque ha habido algunos que tomaron esta postura, la mayoría de ellos siente que no puede asumir esta posición de forma consistente, sino que deben incorporar la caída en el decreto divino. Hablan del decreto con respecto al pecado como un decreto permisivo, pero con el entendimiento distintivo de que este decreto hizo cierta la entrada del pecado en el mundo. Y si se plantea la pregunta sobre por qué Dios decretó permitir el pecado, y así lo hizo cierto,
Ellos solo pueden indicar el beneplácito divino y están así en perfecto acuerdo con el supralapsarianismo. La misma tendencia para escudar a Dios se revela en sí misma en otra forma y lo expone a uno a un peligro similar. El infralapsarianismo realmente quiere explicar la reprobación como un acto de la justicia de Dios. Está inclinado a negar, ya sea explícita o implícitamente, que se trate de un acto del mero beneplácito de Dios. Esto realmente hace del decreto de reprobación un decreto condicional y conduce al redil arminiano. Pero los infralapsarianos en conjunto no desean enseñar un decreto condicional y se expresan a sí mismos cautelosamente en este asunto. Algunos de ellos admiten que es un error considerar la reprobación puramente como un acto de justicia divina. Y esto es perfectamente correcto. El pecado no es la causa última de reprobación, así como tampoco la fe y las buenas obras son la causa de la elección. Porque todos los seres humanos están por naturaleza muertos en pecado y transgresiones. Y ahí estamos todos, creo yo, absolutamente de acuerdo. Al ser confrontados con el problema de la reprobación, los infralapsarianos también solamente pueden hallar respuesta en el beneplácito de Dios. Su lenguaje puede sonar más blando que el de los supralapsarianos, pero también es más susceptible de ser malentendido, y después de todo demuestra transmitir la misma idea. 4. La posición infralapsariana no hace justicia a la unidad del decreto divino, sino que representa a los diferentes miembros de esto en gran medida como partes inconexas. Primero Dios decreta crear el mundo para la gloria de su nombre, lo que significa, entre otras cosas, que también ha determinado que sus criaturas racionales deban vivir según la ley divina implantada en sus corazones y deban alabar su Hacedor. Luego Él decretó permitir la caída, por la cual el pecado entra al mundo. Esto parece ser una frustración del plan original, o al menos una importante modificación del mismo, en vistas de que Dios ya no decreta glorificarse a sí mismo por la obediencia voluntaria de todas sus criaturas racionales. Finalmente, luego siguen los decretos de elección y reprobación, los cuales implican solo una ejecución parcial del plan original. De lo que se ha dicho pareciera desprenderse que no podemos referirnos al supra ni al infralapsarianismo como absolutamente auténticos. Absolutamente antitéticos, opuestos entre sí. Consideran el mismo misterio de diferentes puntos de vista, uno fijando su atención en el ideal o teleológico, el otro en el histórico orden de los decretos. En cierto grado pueden y deben ir de la mano. Ambos encuentran respaldo en la Escritura, el supralapsarianismo en aquellos pasajes que enfatizan la soberanía de Dios y el infralapsarianismo en aquellos que enfatizan la misericordia y la justicia de Dios en conexión con la elección y la reprobación. Cada uno tiene algo a su favor. El primero en que no se propone justificar a Dios, sino que simplemente descansa en la soberanía y en el santo beneplácito de Dios, y el segundo en que es más modesto y blando y reconoce las demandas y los requisitos de la vida práctica. Y aquí está destacado en rojo, ambos son necesariamente inconsistentes. El primero porque no puede referirse al pecado como una progresión, sino que debe considerarlo como una perturbación de la creación y habla de un decreto permisivo. Y el segundo, en vistas de que el último análisis también debe recurrir al decreto permisivo, el cual hace cierto el pecado. Pero cada uno de ellos también enfatiza un elemento de verdad. El elemento de verdad en el supralapsarianismo se encuentra en su énfasis en lo siguiente, que el decreto de Dios es una unidad, que Dios tenía un objetivo final en vista, que Él dispuso el pecado en cierto sentido y que la obra de creación fue inmediatamente adaptada a la actividad creativa de Dios. Y el elemento de verdad en el infralapsarianismo es que hay una determinada diversidad de los decretos de Dios, que la creación y la caída no pueden ser referidas meramente como medios para un fin, sino que también tuvieron gran importancia independiente, y que el pecado no puede ser referido como un elemento de progreso, sino que en cambio debería considerarse como un elemento de perturbación en el mundo. Y ahora les quiero poner esto en pantalla completa porque es importantísimo. Dice:
En conexión con el estudio de este asunto profundo, sentimos que nuestra comprensión es limitada y que entendemos que solo podemos asimilar fragmentos de la verdad. Es muy, muy importante que seamos humildes en algunas cosas que no comprendemos bien. Dentro de los primeros episodios o capítulos de la primera temporada hablamos de la incomprensibilidad de Dios, pero también de su cognoscibilidad. Entonces es importante no enorgullecerse o cerrarse y decir, yo tengo la verdad absoluta en ciertos casos, en ciertas doctrinas que son claramente difíciles o misteriosas, sobre todo para seres como nosotros limitados. ¿Sí? Bien, eso fue el infralapsarianismo y el supralapsarianismo. Recuerden que esto está muy directamente relacionado con el calvinismo. Ya vamos a continuar con los decretos de Dios en el sumario teológico Lexham para cerrar ya este capítulo número 5 llamado Los decretos de Dios. El agustinianismo clásico, y especialmente la forma más extrema, ha sido criticado desde muchos sectores y no es aceptado ni total ni parcialmente por muchos teólogos. Esto al menos los de la tradición occidental como Arminio o Wesley. Podríamos denominarlos por lo general como agustinianos moderados. Los agustinianos moderados creen que Dios eligió eternamente a los seres humanos para la salvación, no solo a la luz de la caída, sino a la luz de su conocimiento previo de que si iban a responder o no con su gracia a la fe. Lamentablemente el agustinianismo extremo, el hipercalvinismo, hace de los humanos robots, sin libertad absoluta, nada. Hacemos solamente para lo que estamos programados a hacer. E inevitablemente eso hace de Dios el autor del pecado. Entonces yo no comparto esa visión, pero es bueno aclararla. Vamos a continuar. Una objeción común contra las formas más extremas del agustinianismo es que parece reducir a los seres humanos a la condición de autómatas que solo pueden hacer lo que dicta su dueño. Justamente lo que acabo de comentar. Otra objeción común es que la Biblia dice que Jesucristo pagó el precio por todos los pecados humanos y que no es la voluntad de Dios que alguien perezca. Y aquí está destacado en rojo. La obra expiatoria de Cristo está disponible para todo ser humano, siendo la única condición para recibirla la fe en Él y en su obra. Pantalla completa para esto y lo leemos de nuevo. La obra expiatoria de Cristo está disponible para todo ser humano, siendo la única condición para recibirla la fe en Él y en su obra. Eso tiene que quedar muy claro. Sin embargo, no hay compulsión en esto. Todos los seres humanos son libres de aceptar o rechazar la obra salvífica de Cristo como deseen, y su destino final no ha sido predeterminado por un decreto divino que no puede ser alterado. Los agustinianos clásicos responden diciendo que tales concesiones parecen permitir que la voluntad eterna de Dios se vea determinada o incluso frustrada por la voluntad temporal e inestable de los seres humanos. ¿Es posible que un individuo acepte la salvación y por lo tanto sea elegido un día y la rechace y se convierte en réprobo al siguiente? Bíblicamente hablando, a muchos les ha resultado difícil reconciliar la soberanía de Dios con las afirmaciones de que el Creador estaría sujeto a los caprichos de su criatura de esta manera. Yo creo que no es así. Sin embargo, hay algunos que intentan resolver el problema diciendo que cuando Dios creó el mundo, creó un espacio para el libre albedrío humano, permitiendo así a sus criaturas un cierto grado de influencia sobre sus propósitos. Por estas y otras razones, el agustinianismo moderado generalmente ha estado en minoría. Solo entre ustedes, esto se resuelve con el conocimiento medio. Por eso lo veremos después.
La doctrina de los decretos divinos es compleja y para muchos difícil desde el punto de vista pastoral. Sigue siendo una fuente importante de controversia, pero sus elementos principales tienen una base en la enseñanza de la Biblia y no pueden ser ignorados por completo en la teología cristiana o en la vida de la fe. Y aquí lo vamos a poner nuevamente en pantalla completa y dice: las mentes humanas finitas nunca serán capaces de reconciliar la soberanía de Dios con el libre albedrío humano de una manera que responda a todas las preguntas. Aquí nos enfrentamos cara a cara con un misterio que va más allá de nuestra capacidad de entenderlo plenamente. Las mentes humanas finitas, nuestra mente, nunca serán capaces de reconciliar la soberanía de Dios con el libre albedrío humano de una manera que responda a todas las preguntas. Aquí nos enfrentamos cara a cara con un misterio que va más allá de nuestra capacidad de entenderlo plenamente. Como siempre, acá hay unos versículos claves que nos van a permitir profundizar más en este tema. Recuerden que yo no leo todas las citas bíblicas porque trato de mantenerme dentro de una hora con estos estudios para poder hacerlo fácil de digerir y con el objetivo de que ustedes puedan continuar con esto, profundizarlo por ustedes mismos, que esto les dé hambre, que por último digan: wow, no entendí muy bien. Voy a investigar más, le voy a preguntar a mi pastor, a mi líder, ¿qué está hablando este hermano de Calama para Cristo? Bien, algunos versículos adicionales que también nos dan luz sobre este hecho de los decretos divinos. Bien, alguna lectura recomendada que son siempre teologías sistemáticas, que no son las únicas, sino que son las que el software bíblico Logos y en particular el sumario teológico Lexham nos recomiendan, pero no son las únicas. Bien, entonces, hermanos queridos, esto ha sido el capítulo número 5 de la segunda temporada de la excursión por la teología sistemática. Bien, recuerden que, y como les comenté en medio de este estudio, al final del día ustedes son los responsables de su conocimiento. De todo lo que yo, y no solamente lo que yo enseño, sino que debiésemos ser como los bereanos, ¿verdad? Que todo lo que enseñan, todo lo que veamos en YouTube, en Facebook, incluso en nuestras iglesias, lo pasemos y lo llevemos a la palabra. Siempre les repito, esto pueden usarlo libremente en sus estudios personales, en sus células, en sus iglesias. Muéstrenselo a sus pastores, a sus líderes, para que vean que esto puede ser usado y que no estoy hablando nada que no esté en la palabra. Y trato de ser lo más objetivo posible, presentando las distintas posturas que hay sobre ciertas interpretaciones de algunas doctrinas, y las que hay consenso general las presento como tal. Tenemos, gracias al Señor, algunas Biblias para regalar. En el episodio 2 o 3 de la primera temporada expliqué qué tipo de Biblia tenemos y cuáles son mis pensamientos hacia ella, pero siempre es bueno tener más de una versión o de una traducción para enriquecer nuestro conocimiento. Nuevamente, no le teman a la teología. Eso de que la mucha letra mata no tiene nada que ver con el conocimiento y el estudio de la palabra. Así es que los invito a acercarnos más a este Dios maravilloso que tenemos y a conocerlos más y mejor. Denle me gusta, compartan esto y síganos en Facebook, Instagram y YouTube para que esta bendición pueda llegar a muchos. Yo soy Ives Ramírez, somos Calama para Cristo, y que Dios les bendiga de sobremanera a todos ustedes.